Buen día, apreciados estudiantes. Hoy hablaremos sobre huesos y articulaciones de miembro inferior. Para iniciar, es importante que tengamos en cuenta que el miembro inferior inicia desde su estructura a nivel de la pelvis. Para ello, recordar que la pelvis está conformada por dos huesos coxales y un sacro. En este caso, recordando la estructura del hueso coxal, vemos aquí que ese hueso está conformado por tres componentes: un ilion en la parte superior, donde se encuentran las crestas ilíacas, un isquion en la parte posterior inferior y un pubis en la parte anterior, que va a ser una estructura mucho más puntiaguda. Estas estructuras se van a ubicar anterolateralmente a nivel de la pelvis y van a ayudar a conformar lo que será el anillo pélvico. Dentro de las estructuras que podemos ver en su cara externa podemos encontrar el ala del ilion, que externamente corresponde a la cara glútea, porque será el punto en el que se van a originar estos músculos, la espina ilíaca anterosuperior, que es fácilmente palpable desde el reborde de la cresta ilíaca, por debajo de ella la espina ilíaca anteroinferior, la cual ya se dificulta su palpación porque queda cubierta por estructuras musculares, el acetábulo, que es lo más representativo en esta cara externa y que nos permite orientar el hueso. En ese acetábulo reconocemos esa cara acetabular o esa cara semilunar, y hacia la parte posterior de este hueso reconocemos dos espinas ilíacas posteriores, una posterior-superior, una posterior-inferior, que ya no son fácilmente palpables, puesto que aquí se articulará el sacro. Y también podemos observar hacia la parte posterior la escotadura ciática mayor, por donde pasará el nervio ciático, separado por la espina ciática o isquiática, y hacia la parte inferior, mucho más robusto, estará el túber isquiático o la tuberosidad isquiática, que es la zona donde nos sentamos. Esta estructura ayudará entonces a delimitar en la parte inferior lo que corresponde al ramo isquiopúbico, que está conformado por la rama inferior del pubis y el componente que tiene de la tuberosidad isquiática. Allí se delimita fácilmente también ese agujero obturador. Hacia la parte anterior encontramos el tubérculo púbico, que desde aquí también en esta vista interna lo podemos observar. Vemos mejor la sínfisis púbica o la cara para la articulación sínfisis púbica. En esta cara interna encontraremos otras estructuras relevantes, como por ejemplo el ala del ilion, pero en este lado interno se llamará la fosa ilíaca, porque se ubicará el músculo ilíaco, la tuberosidad ilíaca, que está muy cercana a la cara auricular, que es donde se articula el sacro. Aquí vemos una rugosidad, que es esta tuberosidad, y vemos una zona muy bien delimitada, que es la cara articular. Nuevamente la escotadura ciática mayor, vemos una prominencia, una línea, que se llama la línea arqueada o arcuada, y que ayuda a delimitar internamente la pelvis, el pecten o el ramo superior del pubis, el agujero obturador, espina ciática ya la habíamos mencionado, se encuentra por debajo también la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática. También encontramos el sacro. Recordar que este sacro está conformado por 5 vértebras. Aquí podemos ver las líneas transversas que ayudan a la fijación de esas vértebras en una edad muy temprana. En la parte posterior encontramos el conducto sacro, por donde perforarán todos los nervios de la cauda equina e irán saliendo cada uno de ellos por los agujeros sacros, ya sean anteriores o posteriores. Hacia la parte posterior podemos encontrar la fusión de las apófisis espinosas, que corresponde a la cresta sacra media, en una zona como intermedia, unas elevaciones pequeñas que corresponderán a la fusión de las carillas articulares, y finalmente en la parte más lateral encontramos la cresta sacra lateral, que corresponde a la fusión de los procesos transversos. Vemos las carillas articulares superiores de la primera vértebra sacra, y hacia la parte inferior vemos la fusión del coxis, considerado pues una fusión de 3 o 4 vértebras rudimentarias que terminarán conformando un hueso adicional en la parte más distal de este sacro. Una vez se articulan estos 3 huesos, los 2 coxales y el sacro, entonces se conformará el anillo pélvico, donde encontraremos esta unión de estas estructuras. Adelante, por ejemplo, la articulación sínfisis púbica, atrás las dos articulaciones sacroiliacas,
En la parte posterior el sacro y anterolateralmente los dos coxales. Es importante tener en cuenta que esta estructura presenta una inclinación debido a que permite soportar el peso del tronco, pero también transmitirlo fácilmente hacia los miembros inferiores, y es por ello que estas tres articulaciones deben permitir un movimiento para facilitar esa transmisión de energía y soporte de la carga. Continuamos con el hueso del fémur. Este es el hueso más largo del cuerpo. Como lo podemos ver aquí, es un hueso largo que presenta una epífisis proximal. Esta epífisis proximal se caracteriza porque presenta una cabeza esferoidea, de allí que la articulación coxofemoral vaya a ser sinovial esférica. Presenta un cuello femoral que presenta una angulación con respecto al eje del hueso como tal, y en esa comunicación entre el cuello y el eje del hueso presenta dos salientes óseas. La saliente que se ubica lateralmente corresponde al trocánter mayor, y la saliente que ubicaremos posteromedialmente y mucho más pequeño corresponde al trocánter menor. Aquí lo podemos ver en una vista anterior, aquí lo vemos en una vista posterior. En la vista posterior alcanzamos a observar la cresta que conecta estos dos trocánteres, mientras que en la vista anterior simplemente se ve una línea intertrocantérica. También se puede identificar en la parte posterior la línea áspera. Es una saliente de dos bordes, un borde medial y un borde lateral, que va a permitir la inserción de muchos de los músculos que van para el miembro inferior y se van a insertar sobre esta zona, por lo tanto sobresale el hueso cortical aquí. En la epífisis distal sobresalen los dos epicóndilos, recordando que los epicóndilos son las salientes más externas, tanto el epicóndilo medial como el epicóndilo lateral, y ellos van a estar ubicados en unos cóndilos. Los cóndilos son estas estructuras que presentan el cartílago, que va a permitir que la articulación de la rodilla se pueda movilizar. En la mitad de los cóndilos encontramos la fosa intercondilia, y también podemos identificar en la parte anterior una zona por encima de ese cartílago de la rodilla que corresponderá a la cara patelar, el lugar donde se va a ubicar la patela y se va a deslizar en cualquiera de las direcciones para funcionar como una polea. La articulación coxofemoral que va a formar esta cabeza del fémur junto con el acetábulo corresponde a una articulación sinovial tipo esferoidea, ya que presenta una alta congruencia donde la cabeza encaja perfectamente a nivel del acetábulo, y vemos aquí que el cuello del fémur va a quedar parcialmente entre esos rebordes acetabulares y los trocánteros. De esta manera, esta articulación se va a encontrar reforzada por diferentes ligamentos, un ligamento iliofemoral, un ligamento pubofemoral y hacia la parte posterior un ligamento isquiofemoral, tomando como referencia los tres puntos del hueso coxal donde van a salir y van a terminar sobre esta línea intertrocantérica y sobre la cresta intertrocantérica. Aquí recordamos cómo se distribuye esa carga, teniendo en cuenta que esa angulación que realiza el cuello del fémur es importante para la transmisión de energía y la marcha. A nivel de la pierna podemos encontrar entonces dos huesos que van a ayudar a asegurar el soporte de peso, facilitar la articulación del tobillo. Vemos entonces que en la parte superior el hueso más predominante es la tibia, es un hueso muy ancho, un hueso largo, pero será el único que va a participar en la articulación de la rodilla. La fíbula por su parte es un hueso largo también que se va a articular un poco más abajo y por lo tanto no va a participar de la articulación de la rodilla. La tibia, en su parte superior, vamos a encontrar entonces dos zonas aplanadas que van a ser las carillas articulares superiores, una medial y una lateral. La medial será la del mismo lado donde está ubicada la tibia, puesto que este hueso es medial en la pierna, y la carilla articular lateral será la que está en cercanía con la fíbula. Estas dos carillas articulares también son llamadas facetas o platillos tibiales. Y en toda la mitad vamos a encontrar la eminencia intercondilia. Esta es una zona de relieve que va a ayudar a generar un tope óseo lateral para evitar la luxación de los cóndilos femorales, puesto que es una articulación con una alta incongruencia articular, dado que los cóndilos femorales son estructuras muy redondeadas y los platillos tibiales son muy planos. En la parte anterior
La tibia va a tener una saliente ósea que es denominada la tuberosidad anterior de la tibia. Esta zona es susceptible a crecer en edades sensibles de crecimiento cuando hay actividad física de pliometría o de potencia, puesto que allí también se inserta el cuádriceps y es un músculo que va a generar gran fuerza y va a tratar de sacar el tendón de su inserción. Esta zona también delimita el borde anterior de la tibia. Este borde anterior es una zona ósea subcutánea que queda expuesta fácilmente a traumas y a golpes porque ninguno de los músculos de la pierna le va a generar soporte o protección y bajo un trauma genera inflamación del periósteo. En la parte inferior, para la tibia es relevante el maléolo medial. Este maléolo es una zona que va a quedar ubicada medialmente al tobillo para sostener el hueso talo y facilitar la articulación del tobillo. En la parte lateral vamos a encontrar la fíbula. La fíbula también presenta un maléolo, en este caso el maléolo lateral, y esta estructura le va a ayudar a delimitar esa articulación del tobillo también. Este maléolo presenta en su cara posterior una fosa o la fosita del maléolo lateral, la cual ayuda a delimitar o a definir la lateralidad de este hueso. Presenta una carilla articular en la cabeza de la fíbula para poderse articular al cóndilo lateral de la tibia y presentan ambos bordes interosos que van a permitir la fijación del ligamento interóseo para poder fijar estos dos huesos. Entre la tibia y la fíbula se conformará una articulación tipo sindesmosis, que es una articulación fibrosa. La tibia en la parte posterior presenta una línea que va a ser denominada la línea del sóleo, va a ser parte del origen de este músculo y se encuentra bastante delimitado, ya que el sóleo es un músculo que presenta mucha fuerza y tiende a generar reborde sobre ese hueso cortical. Pasamos entonces a la articulación de la rodilla. En la rodilla vamos a encontrar dos articulaciones, una de ellas la femorotibial, esa es la articulación principal de soporte de peso, que está relacionada entre los cóndilos del fémur y los platillos tibiales. Entre estas dos estructuras, como hay poca congruencia, ya lo hemos mencionado, es decir, no hay tanto contacto entre los platillos tibiales y los cóndilos femorales, se van a ubicar dos estructuras de fibrocartílago que corresponden a los meniscos. Como vemos aquí, esta es una rodilla derecha, lo que implica que hay un menisco medial que tiene una forma de C, porque los dos puntos de inserción en la tibia se encuentran muy separados. A esos puntos de inserción le llamamos los cuernos, cuerno anterior y cuerno posterior. Este menisco medial se va a ubicar sobre el platillo tibial medial o la cara articular medial de la tibia. Y el menisco lateral presenta una estructura más similar a una O, porque su cuerno anterior y su cuerno posterior se encuentran más cercanos entre sí. De la misma manera podemos ver que no son simétricos. El menisco medial es mucho más alargado anteroposteriormente, dado que el cóndilo medial es mucho más grande y por eso veíamos que el fémur presenta una angulación. Entre los dos meniscos encontramos los puntos o las inserciones distales del cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior. En muchas ocasiones cuando se generan lesiones de ligamentos cruzados o de meniscos, pues estos van en combinación porque sus inserciones en tibia se encuentran muy cercanas a los cuernos meniscales. También podemos observar que hacia la parte anterior se encuentra la grasa de Hoffa. Esta es una grasa que va a estar ubicada entre la patela y el fémur y la tibia y va a proteger la cara anterior de traumatismos y de golpes. Esta articulación, que es sinovial tipo condilea, presenta dos planos de movimiento, flexión y extensión, y rotaciones mediales y laterales que se realizan cuando la rodilla está en flexión. Esta articulación, al tener tanta incongruencia, pues va a depender muchísimo de esos meniscos y de los ligamentos colaterales y de los ligamentos cruzados. Los ligamentos colaterales van a estar ubicados lateral y medialmente a la rodilla. Estos son ligamentos acintados, excepto el colateral lateral, que es un ligamento muy cordonal, es decir, muy redondo. Y estos ligamentos van a ayudar a mantener fija la articulación durante la extensión.
Los ligamentos cruzados, que son ligamentos intracapsulares, se encuentran, o intraarticulares, que van a estar en el interior de la articulación, van a permitir estabilizar la rodilla durante todo el movimiento de flexión y extensión, es decir, durante el movimiento de mayor fuerza y de mayor inestabilidad de la articulación. La otra articulación que va a conformar la rodilla es la femoropatelar. Esta se va a dar entre la cara patelar que tiene el fémur en su cara anterior y las caras articulares que tiene la patela. Recordando que la patela pues es un hueso sesamoideo, es el sesamoideo más grande del cuerpo, que presenta una forma con una base en la parte superior, un vértice en la parte inferior y dos caras articulares que se van a apoyar por encima de los cóndilos o de las caras articulares de los cóndilos femorales. Esta articulación o este hueso se va a encontrar en el tendón del cuádriceps, que posteriormente pasará a llamarse ligamento patelar, y en este tejido ese hueso va a ayudar a generar tracción o a presionarse sobre el fémur durante los movimientos de la rodilla, siempre que el cuádriceps demande contracción. Es decir, cuando este cuádriceps se contrae, la patela queda a expensas del movimiento del tendón. Puede ascender, puede descender, puede lateralizarse, medializarse o inclusive puede hacer movimientos rotacionales, sabiendo que el cuádriceps va a tener 4 cabezas que pueden traccionar en cualquier dirección. Durante la extensión de la rodilla sin contracción del cuádriceps, la patela puede ser fácilmente móvil, se puede desplazar en cualquiera de las direcciones porque aquí se forma una articulación sinovial plana. Pero cuando la rodilla se encuentra en flexión, esta patela pasará a fijarse fuertemente sobre esas caras condilares y allí ayudará a mantener la fijación de la articulación con la acción del cuádriceps. Durante actividades deportivas en las que se generen traumatismos laterales de rodilla, no solo se pueden lesionar los ligamentos colaterales y el cruzado anterior usualmente, sino que también se pueden generar lesiones internas del menisco y en el caso en el que se lesione el cruzado anterior, el menisco medial y el ligamento colateral medial o interno, esta es una de las patologías que se denomina la triada triste porque genera tanta inestabilidad a nivel de la rodilla que se vuelve muy complicado recuperar este nivel de funcionalidad. Como condiciones patológicas en rodilla encontramos el yenuvalgo, el cual se genera por una angulación y rotación medial del fémur y una rotación lateral de las tibias, lo que me implica que las rodillas se encuentren mucho más cercanas y los pies se encuentren alejados entre sí. Esta condición patológica implicará que no haya un adecuado soporte de peso en los dos platillos tibiales, sino que el mayor soporte de peso se da sobre el platillo tibial lateral y el menisco lateral, lo que implica que se empiecen a generar procesos degenerativos y de artrosis. En el yenu varo, que es la condición contraria, observamos entonces una separación muy amplia entre las rodillas y un acercamiento de los pies, porque puede estar condicionado por unas tibias varas, es decir, unas tibias que estén anguladas, o una rotación lateral del fémur y una rotación medial de la tibia. En esta condición vemos que el mayor soporte de peso se hace sobre el compartimento medial de la rodilla, mientras los ligamentos contrarios se distienden y pueden lesionarse fácilmente. Llegamos a la articulación del tobillo. Esta articulación es llamada tibiotarsiana o tibiotalar. También en algunos libros la podemos encontrar como crurotalar, debido a que la parte anterior de la pierna se le denomina crura. Esta articulación está conformada entonces entre la carilla articular que tiene el maléolo medial de la tibia, la carilla articular inferior de la tibia y la carilla articular que tiene el maléolo lateral, que es el de la fíbula. Entre esa estructura va a encajar la carilla articular que tiene el hueso del talo, o anteriormente denominado astrágalo, y este hueso se va a poder desplazar en plano sagital, formando una articulación sinovial tipo bisagra. Esta estructura en la que el talo encaja entre la tibia y la fíbula también es denominada la mortaja tibiofibular. Implica que es una articulación que necesita biomecánicamente mucha estabilidad
es mucho más estable durante la dorsiflexión porque el talo encaja completamente en ese espacio, y durante la plantiflexión, que es cuando llevamos el pie hacia abajo, nos empinamos, es una articulación altamente inestable. Por debajo de esa articulación tibiotarsiana encontramos la articulación subtalar. Esta ya corresponde a una articulación del pie, pero la vamos a mencionar especialmente porque sus movimientos están tan cercanos al tobillo que a veces se confunden fácilmente o participan para aumentar los rangos de movilidad de la articulación del tobillo, a pesar de que es del pie. La articulación subtalar se va a encontrar entre el talo y el calcáneo. Esta es una articulación sinovial plana que va a facilitar movimientos en el plano frontal. Cuando llevamos el pie hacia la línea media es llamado inversión, y cuando llevamos el pie hacia afuera de la línea media es llamada eversión. Estos dos movimientos a veces se realizan casi que en combinación con la plantiflexión y la dorsiflexión, que son los movimientos propios del tobillo, pero hay que tener en cuenta que son articulaciones muy diferentes. Ya a nivel del pie podemos encontrar entonces una estructura de tarso, metatarso y falanges, teniendo en cuenta que el tarso es es una de las áreas que más soporte de peso realiza, y además realiza el primer contacto de la marcha. En el metatarso encontramos 5 huesos largos que van a dar continuidad a los artejos o a los dedos, y finalmente las falanges, que van a tener una distribución muy similar a la de la mano. Aquí vemos una vista dorsal y una vista plantar del pie. Entonces vemos el talo en el retropié, el calcáneo por debajo, que será el hueso que conformará el talón. Vemos el navicular por delante del talo, vemos el cuboides, que es lateral, y vemos 3 huesos en forma de cuña, o también denominados cuneiformes: medial, intermedio y lateral. Los 5 metatarsos y las 14 falanges. Bueno, y aquí encontramos fácilmente los 2 huesos sesamoideos que acompañarán el hallux. Hallux es el primer dedo del pie. Este hueso presenta, esta estructura presenta 2 huesos sesamoideos debido a que es la última estructura que tiene contacto en la marcha, porque es el que nos ayuda a impulsar esa marcha hacia adelante. Entre el retropié y el mediopié encontramos 2 articulaciones. La articulación del isfrán entre los metatarsos y los cuneiformes y el cuboides, y la articulación de Chopard entre el navicular, el calcáneo y el talo. Estas articulaciones son articulaciones que generan muy poco movimiento en el pie, sin embargo son articulaciones sinoviales planas que a lo largo del día y de las actividades cotidianas van a estarse deslizando para disminuir ese arco plantar por la gravedad. A nivel del pie, pues encontramos las articulaciones metatarsofalángicas, sinoviales condilias, al igual que en las manos, y en las articulaciones interfalángicas sinoviales bisagras. Muchas gracias.